Mari Compuche, Inche Sandra Parra Malgue, Mientati. Hola a todos, me presento. Soy la relatora del taller de cocina Mapuche y Yael, del proyecto Chilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. Este proyecto es financiado por el FONDAR, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, en este taller aprenderemos un poco de la historia mapuche y también aprenderemos a realizar algunas preparaciones. Les dejo con el video. Chaltumay. Chilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. Nombre de la relatora Sandra Parra Malgue. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 1. Introducción a la cocina mapuche. Contenido de la clase número 1. Quiñe Troy. Presentación relatora. Historia cocina mapuche. Receta de este taller. Mulchún. Historia. La cocina mapuche nace de la transmisión de saberes de generación en generación, ya que la vida cotidiana se organizaba en torno a la cocina, junto al fogón, cuchal. Existen hasta hoy en día dos elementos fundamentales: la huerta y el fogón. La cocina mapuche basa su alimentación en una combinación de cereales y legumbres, y a esta se les agregaba carne de caballo, cahuello, oveja, ofilla, chancho, sangüe y aves, achahual, así como también frutas, verduras silvestres, peces y mariscos. La mujer mapuche era la encargada de todas las preparaciones. Es por esto que nadie podía comer sin que ella invite a hacerlo. También el eje principal es la espiritualidad y el respeto por la ñuque mapu, madre tierra. La cocina mapuche es principalmente vegetariana. Las distintas preparaciones están directamente relacionadas con el tiempo, vinculada con la época de siembra y cosecha, poniendo especial cuidado en los tiempos de abundancia y escasez. Es por esto que se relaciona con la siega o tiempo del sol, enero, febrero y marzo, y el segundo con la primavera o época de los brotes, septiembre, octubre y noviembre. Entonces es intrínsecamente estacional y de olla. Los ingredientes dependían directamente de la época del año en que se encontraban, además de incorporar el trafquintu, intercambio, para así tener una alimentación variada. Ejemplo, los lafkenche, gente del mar, cambiaban sus productos con los pehuenches, gente de la cordillera, por cereales. Receta: mulchún, catuto. Ingredientes: 1 kilo de trigo, cachilla, agua, para cocción, miel, mishquín. Preparación: limpiar el trigo, luego lavar para sacar el polvo y poner a cocer en olla con abundante agua, sin sal ni azúcar. Cuando esté cocido, colar y comenzar a moler en un molinillo e ir armando los catutos con el trigo caliente, ya que una vez frío es más difícil hacerlo. Una vez listos, acompañarlos con miel, mermelada o también con un pebre. El trigo, cachilla. Cabe destacar que su origen se remonta a la Mesopotamia, Siria, Irak, Jordania, Turquía, unos 7000 años atrás. Este cereal fue introducido a Chile por los españoles y se convirtió en uno de los principales alimentos utilizados por el pueblo mapuche en innumerables preparaciones. Contenidos: próximo taller. Módulo 2. Epu Troy. Historia del Muday, preparación del Muday. Ahora vamos a ver nuestros ingredientes para la preparación que vamos a realizar, que es el mulchún. Aquí tenemos el trigo, el cual debemos limpiar para sacar todo este tipo de suciedad que tiene. Todo esto hay que limpiarlo muy bien, y una vez limpio lo vamos a lavar para sacar el polvo, ¿ya? Entonces comencemos a limpiar.
Bueno, una vez limpio el trigo, lo ponemos en un colador y lo comenzamos a mover para que pueda botar todo el polvo que tiene. Lo sacudimos bastante y aún así nos vamos dando cuenta que sigue botando pajita. Pasamos ahora a la segunda parte, al segundo paso. Lo ponemos en este bowl y lo llevamos a lavar con abundante agua para sacar todo el polvo que pudiera quedar. Lo lavamos y una vez que vemos que ya el agua sale limpia, lo colamos, lo volvemos a mover nuevamente y lo ponemos en una olla a cocer con abundante agua hasta que esté con la cocción necesaria para poder hacer el mulchún. Ya, el trigo tiene que estar cocido y caliente cuando comienza a moler. Como pueden ver, aquí está la preparación terminada, el catuto o mulchún. Partimos con esto, que era el trigo, y esta es la preparación terminada, el mulchún, catuto. Se puede acompañar con mermelada de frutilla, esta es mermelada casera, o también con miel. Es una preparación fácil, la cual pueden hacer en su casa, no es de alto costo y es muy nutritiva. Así que espero la puedan poner en práctica, la puedan realizar, y esto también se puede acompañar con un rico pebre, porque el mulchún no es dulce ni salado, entonces puede ser acompañado con algo dulce, en este caso mermelada o miel, o también puede ser con un pebre. Muchas gracias por ver el video. Chaltumay. Bueno, espero que les haya gustado el video, que puedan poner en práctica la receta. Y quiero dejarlos invitados cordialmente para el próximo video en el cual vamos a preparar el mudai y vamos a hablar de su historia. Nos vemos en la próxima. Peucayal, Chaltumay.